Continuamos con la transmisión en vivo desde la legislatura porteña, donde se está llevando adelante desde las 11 de la mañana esta interpelación al ministro de Justicia y Seguridad porteño, a Guillermo Montenegro. Exponen los distintos legisladores, han contestado diversas preguntas. Continuamos, vamos en vivo entonces a la legislatura. Que no le digamos a usted que tiene que renunciar. Y la verdad, le vamos a seguir que tiene que renunciar porque se equivocaron y actuaron mal ayer. Por otro lado, y lo saben algunos diputados que están acá, diputados del oficialismo, yo llegué a las 10:20 de la mañana. Había 1/10 de los trabajadores y de personas que estaban manifestándose en contra de lo que estaban haciendo. Ya había habido 2 represiones. Al entrar yo vi cómo había gente que la estaban llevando a una enfermería a 2 que tuvieron que hacer porque las ambulancias no estaban del lado de los trabajadores y de los pacientes y se negaban a subir a los que estaban lastimados. Las ambulancias no estaban allí. Y por eso nosotros tenemos la lista, y no tan bien como el ministro, que no sé si me está escuchando, no sé si un listado tan bien armado como ustedes, porque sí los atendieron en los hospitales, pero sí sabemos que uno de los heridos es Jonathan Toledo, de 21 años, paciente interno del pabellón B, que hoy está internado en el Hospital Ramos Mejía por los 22 balazos de goma que recibió. Y también tenemos a Alejandro Gianni, que está presente, Alejandro Gianni, que está presente y que fue herido, a Sergio Toledo, a Luciano Fernández, a Daniel Díaz, Eduardo Nasif, a Oscar Cáceres, con 10 puntos en su cabeza. Pero no fueron atendidos por los hospitales, sino que fueron atendidos en el momento por los distintos médicos y enfermeras del hospital. Por eso no están las listas, las ambulancias no los atendieron. Pero también le quería decir que a las 10:20 de la mañana, mostrando también mi credencial, yo le pedí a alguno de los responsables del operativo que frenara la locura, porque los locos estaban del otro lado, no adentro de los pabellones. Los locos estaban entre aquellos que nos miraban con odio y nos reprimían. Y en el momento que yo mostraba mi credencial y pedí hablar con algún responsable, que ninguno me atendió, por uno de los costados empezaron a pegarle a los manifestantes. En ese momento, que había solo el 10% de las personas que se estaban manifestando, en ese momento nadie quiso parar la represión, nadie quiso parar y ponerle paños fríos a esa locura. Así que la verdad es que hay varias preguntas para hacer y que se las queríamos y que se las vamos a pasar por escrito después, porque después la verdad que no sé qué es lo que contestan, pero que lo que dijo hoy en la segunda oportunidad el ministro Montenegro, lo que nos está diciendo es que van a seguir con la misma actitud, van a seguir reprimiendo, van a seguir acusando y reprimiendo de la misma manera. Pero sepan que nosotros los trabajadores, las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, vamos a seguir protestando y vamos a seguir diciéndole que no a cada una de las represiones, por más que ustedes las tengan en la cabeza. Su tiempo, diputada. Y termino con esto. Pero ¿sabe qué cosa nos indigna más? No que nos digan que nos van a seguir reprimiendo, sino que ni siquiera hagan un mínimo de autocrítica en todo lo que pasó ayer. Y por eso vamos a seguir pidiéndole la renuncia. Tiene la palabra Martín. Ferraro. ¿Escuchás? 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, diputado, ¿podría pedirme la palabra por sistema? Gracias, señor presidente. La verdad que venimos a esta sesión con un enorme dolor y bronca. Y no hay nada
de qué enorgullecerse, porque el ministro intenta explicar lo inexplicable. La represión de ayer merece nuestro más enérgico repudio y condena, señor presidente, porque algo nos queda muy claro con lo que dice el ministro de Seguridad y Justicia, el jefe de gobierno y las autoridades de este gobierno, que los sospechosos y los violentos fueron pacientes psiquiátricos, periodistas, legisladores y trabajadores. Y la verdad, presidente, que estamos en un sinsentido. Y en un sinsentido porque esta brutalidad, esta represión, por el solo capricho de llevar adelante el centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, por el afán de continuar con negocios inmobiliarios en la zona sur de nuestra ciudad. Dicho esto, hay algo que también les debe quedar claro y que lo han dicho varios legisladores en este recinto. La Policía Metropolitana de nuestra ciudad no fue creada para lo que vimos ayer. Ayer vimos de manera vergonzante las peores prácticas de las fuerzas de seguridad, al estilo de la federal o de la maldita bonaerense. Más que fuerzas de seguridad, señor presidente, hacían barras bravas o grupos de tarea. Y acá está clara, señor ministro, su responsabilidad, como la responsabilidad del ministro Chahín. Hay responsabilidad política, se tienen que hacer cargo. Por otro lado, decirles que es inconcebible que no reconozcan en las respuestas que dio que hubo represión en el Hospital Borda de nuestra ciudad. Una represión indiscriminada. No se hacen cargo. Mire, señor presidente, y por su intermedio al señor ministro, nosotros, desde la coalición cívica ARI, no le vamos a permitir que construyan el relato que los violentos sospechosos en el día de ayer fueron trabajadores, pacientes, legisladores y periodistas. Mire qué sinsentido, qué paradójico, que el lugar de encierro de los locos es el lugar que como sociedad no queremos ver y como que Estado tampoco queremos ver, nos pone en evidencia la mayor de las brutalidades. Y en este sentido, señor ministro, si usted tiene algo de vergüenza, algo de responsabilidad y algo de decoro, me sumo a las expresiones que han manifestado otros diputados. Usted debe renunciar conjuntamente con el comisario Jiménez y el comisario Perace, que si no lo hace, el instrumento que nos cabe a través de la manda constitucional, atenta a las responsabilidades políticas que usted está empeñado en omitir hoy en las respuestas, le corresponde el inicio de juicio político para deslindar responsabilidades ante los hechos acontecidos. Y esto es así, señor ministro, porque usted incumplió una orden judicial. Usted no dijo quién dio la orden de reprimir. Usted no garantizó que la policía actúe conforme a la ley de seguridad. Usted, como máximo responsable de la policía, como lo dijo, permitió que en el operativo se haga abuso de las armas que contenían cada uno de los grupos de infantería. Usted actuó en la ilegalidad. Usted habla de delitos y no los tipificó. Usted dijo cuánto tiempo, usted tampoco dijo cuánto tiempo se dieron para la negociación. La verdad que estas son las cosas que no quedan de manera explícita repetidas por este ministro. Y cabe hacer esta reflexión. A los hospitales, en vez de darles insumos, les dan balas de gomas. En vez de curar, lastiman. Y hoy, más excusas que pongan, no van a poder cerrar las heridas que han provocado. Y por último, yo esto se lo quiero decir, señor ministro, por más que sé que no le va a gustar al oficialismo y menos a usted. La verdad que usted, a la hora
de atender los ciertos negocios es muy eficiente a la hora de atender negocios. Así lo demostró llevando adelante la represión en el Hospital Borda. En otras oportunidades, y el señor ministro lo garantizó con las facturas de la empresa Calcaterra en las obras del Hospital Santo Yani y en el caso Canca con Viexa Calcaterra. Todo esto se lo quiero decir, usted por acción o omisión, usted es personal a los negocios que se llevan adelante. Muchísimas gracias. Los 7 minutos. Después me dice el ministro si quieren sobre esta parte de lo que es el reconto, el ministro le puede contestar ahora. No, como no está hablando, porque hoy habíamos acordado que íbamos a hablar sobre este tema, bueno, una vez más, algunos no cumplen, pero digo, como planteó sobre otro tema, el ministro tiene problema de contestárselo ahora, después va a contestar sobre todo lo que tiene que ver con el día de ayer. Es que ustedes preguntan sobre esto, sobre lo otro también está contestando. Bueno, está bien, sigan haciendo política de hacer preguntas. Ya, vamos, la diputada Delia Bisuti. Diputada Bisuti, usted tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos acá en esta interpelación al señor ministro Montenegro. Y la verdad que ayer escuchamos y vimos una conferencia de prensa de Macri y varios de sus ministros que con cara de nada, diciendo nada, haciéndose cargo de nada, y hoy acá estamos escuchando al ministro de la misma manera, diciendo nada en las respuestas de las preguntas que con mucha altura, y la verdad que me siento realmente satisfecha con todos los integrantes del bloque de la oposición en cada una de las exposiciones en el día de hoy, porque estamos dando unas propuestas, un debate realmente de un nivel que me parece que le hace muy bien a esta legislatura. No ha dado ninguna respuesta de los hechos fundamentales. Cuando se le pregunta de qué delito habla, y le pregunto para que después nos conteste, ¿cuál es el delito que dice que se cometió para actuar de la manera que actuaron? Tipifíquelo y en todo caso que nos diga también si el accionar de la policía es justificar la represión, si eso es el objetivo de la metropolitana. Y como dijo el señor ministro, si el objetivo es que la policía está para garantizar el orden y la ley. Y yo le pregunto, además, ¿cómo hace o no lo hace la metropolitana para prevenir y garantizar la vida de los ciudadanos? ¿O no es ese uno de los objetivos principales de una fuerza del Estado, que siempre es una fuerza mucho más poderosa y mucho más destructiva que la fuerza de cualquier grupo que accione en la ciudad de Buenos Aires? Y que por supuesto no estamos de acuerdo con esas declaraciones de que acá eran grupos minúsculos, todas esas declaraciones que ya lo dijeron muy bien muchos de los diputados que hablaron anteriormente. Porque acá está claro que no hubo exceso, acá está claro que no hubo errores, acá hay una policía metropolitana que ejecutó la represión como la mano armada del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por el ingeniero Macri. Eso es lo que ocurrió ayer. Represión en manos de la Policía Metropolitana, la mano ejecutora del Estado de la ciudad, Estado represor. Y algunos quieren hacernos creer otra vez el discurso de los dos demonios, que acá hubo unos que actuaron y otros que respondieron. La respuesta que tiene el Estado y la responsabilidad
nunca es la misma que la de ningún ciudadano. La interpelación allí en la legislatura porteña. En estos momentos está hablando la legisladora Delia Bisutti, legisladora del Nuevo Encuentro. Desde las 11 de la mañana, entonces, se está llevando adelante la interpelación al ministro Montenegro. Seguimos escuchando entonces a la legisladora Bisutti. Algunos quieren hacernos creer otra vez el discurso de los dos demonios, que acá hubo unos que actuaron y otros que respondieron. La respuesta que tiene el Estado y la responsabilidad nunca es la misma que la de ningún ciudadano y que la de cualquier grupo, en el caso de que hubieran actuado con algún tipo de desmadre, cosa que ayer no fue lo que ocurrió. Entonces ayer hubo, como todos lo dijeron, pacientes, trabajadores, legisladores, camarógrafos, todo el que estaba resistiendo la ocupación ilegal que venía a hacer y la destrucción que hacía el gobierno de la ciudad, fue reprimida por el gobierno de la ciudad. Y usted, señor ministro, nos vino a decir acá que ustedes interpretaron lo que decía la justicia en las presentaciones que se había hecho para proteger donde estaba, porque ya no está, porque ustedes lo deshicieron, el taller protegido. Y claramente, la resolución del día 26 de abril de la Cámara Contencioso Administrativo, además de la resolución, dice claramente en los fundamentos: la medida ordenada por la magistrada de grado en torno al levantamiento de la medida cautelar dispuesta por este tribunal el 28 de diciembre del 2012 no se encuentra firme y por ende, hasta tanto ello ocurra, no puede ser llevada a cabo conducta alguna contraria a lo ordenado por esta sala en el marco de dicha medida cautelar. Y además agrega, en consecuencia, el gobierno de la ciudad se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier medida vinculada con la construcción de los edificios del nuevo distrito gubernamental porque se encuentra vigente el decreto 121, los efectos, porque se están suspendiendo los efectos del decreto 121 del 2012, es decir, que el gobierno avanzó sobre las medidas que le dio la justicia. Y por último, señor presidente, repito, acá no hubo errores, no hubo excesos. Le voy a hacer una sola pregunta, además de las políticas, y quiero que me conteste después. Usted dijo que había asbesto y que por eso, y por la contaminación y por la importancia, lo destruyeron el edificio. Dígame cuál fue la licitación y qué empresa ganó la licitación para renovar el asbesto de los que ustedes destruyeron. Y si no fue así, dígame cuáles son los efectos de que ese asbesto, al haber destruido ese edificio, esté ahora contaminando todo el borde. Y por último, señor ministro, la verdad que cuando usted dijo recién que no iba a renunciar, me agarró una gran tristeza. Precisamente porque usted dice... Silencio. Tristeza, bronca, ¿sabe por qué? Porque los que vivimos la dictadura, y usted dijo que fue juez y fiscal y que tuvo el accionar que tuvo y que es meritorio, sentí tristeza porque con ese antecedente suyo, lo primero que hubiera hecho yo en su lugar, teniendo esas actitudes que tuvo muy honorable, hoy lo honorable es que usted presente irrevocablemente su renuncia para salvaguardar su buen nombre y honor. Gracias, señor ministro. Gracias. 7 minutos habló la diputada. 7 minutos habló la diputada. Señora, se calla, lo hago retirar. Se calla, lo hago retirar. No me importa, diputada Lubertino. Respeto a todos. El diputado Ibarra y la diputada Reinaldi, creo que va a hablar primero. Les queda 7 minutos. Gracias, presidente. Muy poco. Sí, diputada, ahora sí. Gracias.
Y digo que muy poco, muy cortito esto, porque, bueno, yo quisiera de todas maneras que tuvieran de todas formas el mismo respeto que he tenido yo durante todo este día, esta tarde, de escucharlos a todos y cada uno en la exposición que hicieron. Antes que todo, presidente, no quiero dejar de decir que el diputado Martín Ocampo, como legislador, la verdad, estoy un poco harta de una situación que se ha repetido ya varias veces, porque no sé de qué podría hablar el legislador Ocampo si no lo tuviera en la oposición a mi jefe de bloque para tirar sus dardos venenosos y desagradables. Si en un tema como el de hoy no desaprovecha para no saber decir otras cuestiones que eran más que interesantes para decir, no deja de aprovechar ese leitmotiv que tiene al respecto. Yo tengo que decir que me ofende particularmente, además de ofender a nuestro bloque. Si pediría un poco más de respeto para las próximas oportunidades y avanzadas del legislador Ocampo. En estos momentos, en la legislatura porteña, habla la legisladora Susana Rinaldi, legisladora del Frente Progresista Popular. La escuchamos. No desaprovecha para no saber decir otras cuestiones que eran más que interesantes para decir. No deja de aprovechar ese leitmotiv que tiene al respecto. Yo tengo que decir que me ofende particularmente, además de ofender a nuestro bloque. Si pediría un poco más de respeto para las próximas oportunidades y avanzadas del legislador Ocampo. Dicho esto, todo el mundo sabe, usted antes que nadie, presidente, que yo soy nueva en estas lides. Y debo confesar que, acostumbrada como estoy, sí, a lo largo de mi vida, a participar de un terreno más que importante en la vida cultural de todos los seres humanos, pertenezcan al país que pertenezcan, que es el teatro, templo de todo el pensamiento. Se me ha ocurrido hoy transformar, a raíz de esta gran nomenclatura que se hace presente hoy, aquí, es decir, transformar este recinto en un teatro. Pensar que los actores hacen interpretaciones permanentes que están obligados a convencer al público con la verdad de sus personajes. El público hoy somos todos nosotros, los que cubrimos este recinto. Y el actor principal, el señor ministro, que se ha hecho presente para dilucidar entre todos, quizás, no solo para responder, dilucidar entre todos este tema que nos ha tocado hoy. Ahora bien, tengo que decir que el ministro Montenegro, presidente, por lo menos a mí, no nos ha convencido con sus declaraciones, que en el fondo, y bien intencionadas de su parte, como actor que tiene que representar un rol más que importante para la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires, no nos ha impresionado ni convencido lo suficiente con sus excusas, porque ha sido una excusa atrás de otra para tratar de alivianar lo que seguramente, y a través de la exposición de todos y cada uno de mis colegas, ha sido la exposición lamentable de una situación que creímos perdida en el espacio, sobre todo aquellos que hemos sufrido tanto una dictadura tras de otra. Con una voz muy seria y muy cuajada de potencia, el ministro Montenegro ha tenido la impronta de hablar y saber al mismo tiempo que a través de cada una de sus palabras estaba disimulando las verdades. Es decir, que lamentablemente está mintiendo. ¿Por qué? Porque a través de lo que oímos todo el día de hoy, está tratando de explicar lo inexplicable. Ahora bien,
la sensación que me ha dado es que toda su exposición es que el mismo ministro, señor presidente, ha caído en una trampa. Para alguien observador como yo, no solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino sobre todo, absolutamente sobre todo, del jefe de gobierno de la ciudad, no sería novedad para mí que esta no haya sido otra cosa más que una trampa propuesta, trampa velada de poder sacarse de encima a un ministro. 5 minutos, diputado. Con su deber. Y lograr desde todo punto de vista, insólito, que hayan tratado de cuidar desde la gobernabilidad, hayan tratado de cuidar, entre comillas, a una empresa contratista, llevando 300 policías con equipamiento de asalto y armas largas para ejecutar, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, una obra resistida, no solo por los trabajadores del Borda, sino también por aquellos que desde este Parlamento pensamos de igual modo. Discúlpeme, señor ministro, no soy quien yo para pedir, como sí pueden y deben cada uno de mis colegas, su renuncia. Eso yo lo dejo a usted y a su conciencia. Pero su conciencia, como usted mismo ha dicho recién, le dicta solamente la capacidad de aguante que usted va a tener para proseguir en ese puesto, es decir, en ese rol. A nosotros no nos queda más que condolernos por este cuadro que se nos presenta, que es un cuadro que creímos exterminado en nuestro país y que la ciudad de Buenos Aires, a través de toda su dirigencia, nos hace saber que estábamos equivocados. Gracias, presidente. Se le acabó el tiempo. Después se lo voy a dar, diputado de Barra, pero todo están excedidos en el tiempo global del bloque ya. Si, lo que digo es, si son preguntas, sí, si no, es otro diputado, porque si no, si se quejaban porque el bloque de la mayoría habló 20 minutos. Diputado, en un minuto lo corto, se lo juro. Gracias, señor presidente. Hago 2 preguntas en un minuto. Dijo el ministro que habían acatado el fallo de la Cámara en el dictado el día de ayer. Hubiera sido bueno que lo acataran antes de demoler el edificio. Y la pregunta es, ¿no se les ocurrió, frente a tanta interpretación, presentar un escrito en la Cámara a ver si estaban o no autorizados a actuar? ¿O no se le ocurrió al procurador Contegrán, que estuvo 48 horas antes con los camaristas, aunque sea informalmente, preguntarle? Segunda pregunta, ¿cómo se explica que se haya mandado una nota que dicen para cuidar a los pacientes y que no salieran, cuando la Policía Metropolitana disparó contra médicos, enfermeras y pacientes? Y finalmente, una coincidencia con el diputado Ocampo. Coincido que es una policía de proximidad, porque es una policía que dispara a quemarropa y que si está a 2 metros uno también dispara. Gracias, señor presidente. No. Tiene la palabra el diputado Rubén Campos. Me corté con la segunda pregunta. La segunda fue casi... La segunda pregunta. Tengo la palabra, señor presidente. La primera fue con la segunda fue más una chicana. Rubén Campos, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es por segunda vez que tenemos en esta legislatura al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Solo para corregirlo, que en el recinto. Bueno, en el recinto, por supuesto. Y que permite que cada uno de nosotros pueda expresarse y hacerle las preguntas correspondientes. Nadie duda de que el ministro es probo, que tiene un excelente currículum y que me ha tocado hablar en forma personal con él y que tiene un desarrollo intelectual muy importante. Pero también el ministro tiene que reconocer que tiene mucha suerte. Debe ser porque se levanta a las 6 de la mañana y al que madruga Dios lo ayuda, que en el día de ayer no haya habido muertes en los predios del Borda.
Señor presidente o vicepresidente en ejercicio de la presidencia, estos debates políticos que están cargados de agresividad, que están cargados de tintes que llevan a una conflictividad en este seno parlamentario y que retroalimenta institucionalmente en todos los ámbitos del país un clima de agresión, un clima que se traduce en el conjunto de la sociedad en un aumento increscendo de violencia, no le da ningún valor superlativo a la democracia y al desarrollo institucional de la democracia y puede llegar a crear en el imaginario de aquellos sectores minoritarios colectivos algunas vicisitudes y pensamientos que dicen que el marco democrático es ineficaz para resolver los problemas de la gente. Esta situación que cargó de tensión a la sociedad argentina en el día de ayer y que está cargada de un tenor represivo sumamente profundo y que independientemente que no lo asemejen a épocas dictatoriales anteriores, no deja de ser un hecho represivo, pero represivo de violencia. Habla en estos momentos Rubén Campos, legislador de la UCR. Lo escuchamos. Es ineficaz para resolver los problemas de la gente. Esta situación que cargó de tensión a la sociedad argentina en el día de ayer y que está cargada de un tenor represivo sumamente profundo y que independientemente que no lo asemejen a épocas dictatoriales anteriores, no deja de ser un hecho represivo, pero represivo de violencia. Nadie puede imaginar en el desarrollo de los últimos 10 años de que en los predios del Hospital Borda se estaba cargando de tensión desde aquel concurso de la Sociedad Central de Arquitectos en la privatización de aquellas tierras y en el desarrollo que culmina con este levantamiento del taller 19. El ministro decía, actuamos de acuerdo a la legalidad. Un diputado del oficialismo dijeron, hay que acatar las leyes. Voy a hacer algunas preguntas que quizás no le competan tanto al Ministerio de Seguridad. Pero yo me pregunto, si hicieron la demolición el pabellón 19 y el propio ministro aseguró que sobre sus tejas canaladas había asbesto, o esas tejas eran de asbesto, o esas chapas eran de asbesto, ¿cómo desde el Ministerio de Salud no se tomó intervención al respecto y cómo no hubo un estudio y evaluación de impacto ambiental? La segunda pregunta, esos terrenos sabemos que son del dominio público de la ciudad, o mejor dicho, del dominio público-privado de la ciudad. Por lo tanto, si estaban en cabeza del Ministerio de Salud e hicieron el acto administrativo de pasarlo al Ministerio de Desarrollo Urbano, tenga usted en cuenta, ministro, que el ministro de Desarrollo Urbano sabe que cuando se cambia el uso de un predio tiene que venir a esta legislatura y aprobarse por ley conforme marca la Constitución, y eso la ley tampoco lo dice para los oficialistas. Sepa que no tiene instauración este taller en una ley dada por la legislatura. En esta legislatura se votó la transferencia de la venta del predio del Mercado del Plata en favor de obras en el Tovar García, y específicamente nuestro bloque votó absolutamente en contra. Señor ministro, para terminar, no puede ser que después de 30 años de institucionalización y de lucha democrática, usted no pueda entender
que lo suyo quizás no fue una cuestión adrede, pero en la vida de los hombres hay éxitos y fracasos. Usted no quiso a lo mejor que esto ocurriera. Quizás pasaron por su cabeza múltiples reflexiones después de este hecho, pero usted en este caso, señor ministro, tuvo un fracaso. Gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, enseguida regresamos con más información aquí en C5N y con todo lo